Vamos a seguir con el panel número 5, dedicado a la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, construyendo un espacio común del conocimiento. Quiero invitar al presidente Leonel Fernández que suba al escenario. Tiscar Lara, por favor. Aurelio Nuno Mayer. Y se están conectando en línea desde la Universidad de Harvard, Boston, el profesor Chris Didi y María Valesca Álvarez desde Santo Domingo, República Dominicana. Hola, María Valesca. Hola, María Valesca. Okay. Hola, ¿cómo están? Estamos todos en línea y todos presentes. Para empezar este panel, me gustaría solo que nos recordemos de algunas premisas sobre las cuales está basado este panel. Las instituciones de educación superior son fundamentales para el desarrollo humano sostenible, contribuyen al crecimiento económico del país y producen beneficios a corto y largo plazo para el bienestar social, medioambiental y democrático de las sociedades. Debido a la complejidad actual de los contextos nacionales e internacionales y a los crecientes desafíos de la paz, seguridad, salud, estabilidad ambiental y social, la educación superior, la investigación, la tecnología e innovación están en el centro de nuestro potencial para asegurar un futuro viable para nuestros países y el mundo. La creación de empleo, la competitividad, la buena gobernanza económica y política, una sociedad más justa con una mayor igualdad racial y de género, el aumento de espíritu empresarial, la mayor movilidad intergeneracional, la capacidad de hacer frente a los apremiantes retos medioambientales, las soluciones para curar y prevenir enfermedades. Todo ello son resultados de unas buenas políticas de educación superior, tecnología, innovación y ciencia. Las universidades, los institutos de educación superior son un socio natural de nuestra economía basada en conocimiento. El informe de la ONU ha identificado los siguientes retos para la educación superior de alta calidad en los países de desarrollo. Y ellos son la violencia, la inestabilidad política, la brecha de género, la financiación y finalmente, y muy importante, la calidad de los programas educativos. Los casi 3 largos años de la pandemia han planteado retos adicionales a la educación superior como a la educación en general en todos los países. Pero también ha creado nuevas oportunidades y ha provocado enormes cambios, ha provocado unos movimientos sísmicos, tectónicos que hemos sentido todos nosotros, pero que creemos que están aquí para quedarse con nosotros. Han provocado una revolución de la educación superior, tecnología, innovación y ciencia. Y quiero terminar esas palabras de introducción con una cita de nuestro amigo de todos, el famoso Albert Einstein, que ha dicho que los problemas de ahora no se pueden solucionar con la manera de pensar de ayer. Así que allí mismo está el rol de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, lo que vamos a tratar ahora. Nuestros panelistas de hoy vienen de los sectores académicos, empresarial, organizaciones no gubernamentales, con una experiencia de gobierno, con una experiencia de diseño de políticas públicas, de implementación, de práctica, vienen de diferentes continentes y realmente creo que vamos a tener un debate muy dinámico, muy inspirador, esperamos, y vamos a empezar con el doctor Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global y de la Global Foundation for Democracy and Development y expresidente de la República Dominicana. Por favor, presidente. Gracias, Natasha. Un saludo cordial a mis colegas panelistas
igual a todos ustedes, a quienes agradecemos por su presencia en la participación en este foro que hemos tenido, que ha sido, a mi modo de ver, muy enriquecedor y que nos ha dado perspectivas acerca de tendencias globales en distintos ámbitos económicos, lo que está ocurriendo en el ámbito de las migraciones y ahora en el tema de educación. Nos toca pues el tema de la educación superior, de ciencia, tecnología e innovación. Y solamente quisiera, para poner en contexto, recordar que las universidades son instituciones que vienen de la época medieval y que inicialmente provenían de los monasterios. Por tanto, nacieron de la Iglesia Católica. Y las primeras universidades se formaron en base a bulas papales, por un lado, o las monarquías, que entonces creaban universidades mediante un decreto real. Las universidades más viejas tienen ya más de 1000 años. Universidad de Bolonia, Universidad de París, hoy Sorbonne, y la universidades españolas como Salamanca y Universidad de Oxford, por ejemplo. La universidad más vieja del Nuevo Mundo está en República Dominicana. Antiguamente la Santo Tomás de Aquino, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en el año 2038, a solo 2 décadas, cumplirá 500 años. De manera que, como ven, estas instituciones son instituciones milenarias. Obviamente, en todo ese tiempo hay que recordar que se han construido 3 modelos de universidades. Un modelo anglosajón, que ha tenido variantes a lo largo del tiempo. Hay un modelo francés napoleónico, ¿verdad?, que se construyó sobre la base de la formación de funcionarios públicos, y hay la Universidad Alemana de Humboldt, que se orientaba más hacia la investigación. Y es la combinación de estas 3 modalidades que todavía prevalecen en el mundo y que hoy requieren también alguna forma de reforma. Ha habido reformas en el tiempo, ahora se requieren nuevas reformas. En Europa se empezó con la reforma universitaria de Bolonia, en América Latina hay todo un debate sobre reforma universitaria, y lo que quiero es compartir con ustedes cuáles son las tendencias globales que se dan en educación superior y cuáles son las tendencias que actualmente tenemos en América Latina. Yo diría que en la segunda mitad del siglo XX pasamos por un proceso de masificación, de globalización y de revolución digital que impacta la educación superior. En principio, las universidades eran elitistas. Se creaban universidades simple y llanamente para formar a aquellos que estaban destinados a ejercer el poder y, por tanto, era reducido a un núcleo minoritario. Con el tiempo, las universidades de élite se convierten en universidades de masas, ¿verdad?, y en un tercer momento de acceso universal. En cuanto a la masificación de la educación superior, el primer factor a tomar en cuenta es el factor demográfico. Ha habido un crecimiento de la población a nivel mundial y al mismo tiempo ha habido un proceso de urbanización. Y esos 2 factores han incidido en el nivel de matriculación de las universidades a nivel mundial. Por ejemplo, en el año 2000 tenemos que la matrícula de estudiantes a nivel global, hace tan solo 22 años, era de 120 millones. 10 años después llegaba a 150 millones, en el 2020 220 millones y se estima que la matrícula universitaria a nivel mundial para el 2025 será 262 millones de estudiantes. Ha habido un incremento de la participación femenina también en las instituciones de educación superior. Ahora, este incremento notable del número de estudiantes en las universidades genera desafíos. El primero es que ya el Estado por sí solo no puede financiar, no puede con los gastos que implica el sostenimiento de universidades. Por tanto, han surgido nuevos patrones de financiamiento y, por supuesto, un incremento notable de las universidades privadas, que compiten ya con universidades públicas. Hay una diversificación de la oferta académica hacia instituciones de educación postsecundaria. Ya no solamente son las grandes universidades, sino instituciones postsecundarias, como es el caso de escuelas técnico-vocacionales, como es el caso de centros de adiestramiento para el empleo tipo Infotep en la República Dominicana, y los llamados Junior and Community Colleges, ¿verdad?, que son para orientación técnico-vocacional.
Y lo que hemos notado a través del tiempo es una disminución de los estándares académicos. En cuanto a la globalización del fenómeno de la educación superior, lo primero que vamos viendo es que hay una consolidación del idioma inglés como la lengua dominante en la comunidad académica y científica mundial. La mayoría de las bases de datos de los journals científicos que uno ve a través de JSTOR aparecen en inglés. Y por consiguiente, la lengua de la ciencia y del conocimiento de la tecnología en el siglo XXI es el idioma inglés. Hay una movilidad estudiantil notable. En la década de los 60, solamente había unos 300.000 estudiantes fuera de sus países. En la actualidad, 6 millones de estudiantes circulan a nivel mundial. Esto representa, no obstante, nada más que el 2.6% de la población global de estudiantes. De manera que, aunque ha habido un incremento de la movilidad estudiantil, sigue siendo mínima con respecto al volumen total de estudiantes a nivel mundial. Estados Unidos es el país que más recibe estudiantes a nivel global y el país que más envía es China. Otros países que reciben, Australia, Reino Unido, Alemania, Rusia, Canadá y Francia son los grandes países receptores. Bueno, una preocupación nuestra siempre fue fuga de cerebros. Los estudiantes nuestros marchan, reciben una buena educación y se quedan. Hoy día, sin embargo, la tendencia es hacia lo que se llama el cerebro circular. La gente efectivamente está en todas partes. Se gradúan en Estados Unidos, hacen maestrías, hacen doctorados, regresan al país, pero vuelven y participan en eventos, en las reuniones de asociaciones profesionales. Los médicos, los ingenieros, los profesores participan en asociaciones, en conferencias, en talleres, de manera que están permanentemente circulando y ahora, con el desarrollo de la educación online, pues obviamente que están en constante, continuo, permanente con sus colegas a nivel mundial. De manera que de la fuga de cerebros, hoy podemos hablar del cerebro circular. Obviamente que hay una desigualdad creciente en términos de calidad de la educación superior a nivel mundial y podemos hablar, como veremos más claramente dentro de un momento, entre centro y periferia académica. Obviamente, para hacer posible la circulación estudiantil, la movilidad estudiantil, se disponen de becas, de cooperación e intercambios. Nosotros en República Dominicana aplicamos un programa de 20.000 estudiantes que fueron al exterior, a Estados Unidos, a Europa, Asia, América Latina, con la finalidad de proporcionar una visión global a nuestros estudiantes, cosa que les fortalecía en términos de conocimiento y de mejor comprensión de los problemas de carácter mundial y cómo afectan al país. Una tendencia novedosa que estamos observando también es el traslado de universidades de gran prestigio internacional moviéndose hacia los países. De manera que vemos, por ejemplo, en Qatar, a New York University instalándose en Qatar, o vemos a la Sorbonne por Dubái, vemos a Columbia University tratando de establecer vínculos también con países de América Latina. Bien, en cuanto a la revolución digital, que sería el tercer factor de estas tendencias globales, está el impacto de la revolución digital en el mundo académico. No cabe duda que las tecnologías de información y comunicación han creado un medio universal de contacto instantáneo y de simplificación de la comunicación científica que ha sido acelerado por efectos del COVID-19, ¿verdad? Las universidades que no tenían campus virtual se vieron compelidas a desarrollar un campus virtual en el marco del COVID-19, igual que las escuelas que funcionan K12. De manera que lo que vemos hacia adelante es un perfeccionamiento del uso de las tecnologías. Ahora manejamos el diálogo virtual, pero hay que ver lo que será cuando tengamos ya el metaverso aplicado, inteligencia artificial aplicado al intercambio de conocimientos, ideas, etc. Será otra gran revolución. Pero aún dentro del marco de las tecnologías de la información y comunicación de que disponemos actualmente, ha habido una educación online, de educación superior, que se ha desarrollado enormemente. Tenemos los MOOCs, Massive Open Online Communications, donde podemos juntar hasta 400.000, 300.000 estudiantes al mismo tiempo. Esto se ha logrado ya. Está un poco desacelerado, pero creo que con motivo de esta etapa post-pandemia, no cabe duda de que se volverá
a la utilización de los MOOCs como mecanismo de intercambio cultural y educativo. Otros proyectos, Coursera, Udacity y edX, las grandes universidades como Harvard, MIT, Stanford, Duke, etcétera, utilizan estas plataformas para poner cursos en línea gratuitamente. Dan el syllabus, contenido curricular y participación activa de sus profesores para compartir conocimientos. Lo único que no se da es el diploma, no se da el título, pero si lo que se busca es conocimiento, es una forma de cooperación, de colaboración, yo diría democrática, que sin duda alguna permite el acercamiento a la más alta calidad de educación superior conocida históricamente. Y todo gratuitamente en línea. Bueno, otro elemento importante de esta revolución digital en el ámbito de la educación superior es el acceso a bases de datos. Lamentablemente aquí se da una gran desigualdad entre universidades de Estados Unidos, europeas y las nuestras en América Latina. ¿Cómo acceder a bases de datos? Son extremadamente costosas, millonarias, y por consiguiente las universidades nuestras no están en capacidad de acceder a todas estas bases de datos de los journals científicos en medicina, en tecnología, en ciencia, ¿no? En química, bioquímica, ciencias de la salud. Generalmente todo publicado en inglés, y en estas bases de datos ahí hay la necesidad de poder acceder a ellas. El futuro del libro. El libro está en un proceso de mutación. Ya no es tan solo el libro físico. Tenemos ahora el e-book, tenemos el audiobook, tenemos la interacción, ¿no? El libro físico, pero el libro viene con un código QR que permite entonces tener una interacción con el autor del libro. De manera que no cabe duda que aunque las bibliotecas sobrevivirán, las bibliotecas no van a desaparecer, el libro físico no va a desaparecer. Ninguna forma de comunicación desaparece, se complementa con la previa. Cuando solamente existía el gesto gutural y luego aparece la escritura no sustituye al gesto, se combinan. Cuando aparece la radio, pues la radio se combina con la expresión oral. Cuando aparece la televisión, no hace desaparecer la radio, se combina el audiovisual. Y en fin, el Internet no elimina la televisión ni la radio, todo es un complemento. Y lo mismo pasará con el libro se complementará con otras formas de publicación. Bien, ahí, hablando del futuro del libro, es el futuro de la biblioteca. La biblioteca ya no es un lugar pasivo donde voy a leer, sino que es un espacio de conocimientos. Y el futuro del audiovisual, que ya se utiliza, ¿verdad? En el ámbito educativo, la realidad virtual, que es lo que hemos visto con el Zoom, hay realidad virtual aumentada, y ya he dicho del metaverso, cuando ni siquiera tengamos que utilizar el aparato, sino que directamente a la pantalla podremos estar aquí en Fordham University como estamos nosotros físicamente en estos momentos, ¿verdad? Parece ciencia ficción, pero ya eso se está practicando. Voy a pasar rápidamente a las tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe. En América Latina, en estos momentos, tenemos 20 millones de estudiantes en las universidades, hay 10.000 instituciones de educación superior y hay cerca de 60.000 programas académicos en toda la región. Ha habido una expansión, ¿verdad?, en lo que concierne a la matrícula en educación superior, que ha crecido de un 21% en el año 2000 a un 43% en el año 2015. De manera que se ha duplicado en tan solo 15 años una duplicación de la matrícula estudiantil universitaria en América Latina, lo que es una gran noticia porque significa una democratización y masificación de esa educación superior. Interesante que el mayor índice de acceso se encuentra en jóvenes entre 18 y 24 años de edad. Ha crecido esa matrícula entre estudiantes de todos los niveles de ingreso familiar y el mayor número de estudiantes ha surgido del 50% más pobre de la población. De manera que el concepto del elitismo universitario se ha ido quebrando a nivel mundial y, por supuesto, en América Latina. Sin embargo, todavía persiste una brecha de inequidad en el acceso. El 50% más pobre de la población representa el 25% de los estudiantes universitarios. El 20% más rico representa, por el contrario, el 55% de la población estudiantil. Y el 27% más pobre, solo el 10%.
Ranking de universidades. Aunque yo sé que hay una actitud crítica respecto al ranking de las universidades, no obstante el ranking existe, o los rankings existen, porque hay varias instituciones que las realizan y sirven de referencia para establecer la calidad de las universidades. A nivel mundial, esto varía, pero generalmente las primeras 10 domina el mundo anglosajón. Harvard University, Stanford University, el MIT, University of Cambridge, University of California at Berkeley, Princeton University, University of Oxford, Columbia University, California Institute of Technology, University of Chicago. Para los que somos del mundo hispanoparlante, esto es preocupante. No hay una universidad de lengua española que figure en las primeras 10 en el ranking mundial. De las universidades de América Latina, de acuerdo con los últimos rankings, Universidad de Sao Paulo, número 1, pero número 103 en el ranking mundial. Universidad Nacional Autónoma de México en el número 277 del ranking mundial. Universidad de Campiñas, Universidad Federal de Río de Janeiro, Universidad de Buenos Aires, la Católica de Chile, Sao Paulo, Universidad de Chile, Universidad Federal de Río Grande do Sul y la Universidad de Minas Gerais. Dominan los brasileños, siguen los chilenos. No hay ninguna dominicana, para que tomemos nota. Bueno, entonces, para ir concluyendo, la visión de la universidad del futuro, ¿verdad? Y me ha servido mucho de base este trabajo que les recomiendo, The New Education, How to Revolutionize the University to Prepare Students for a World in Flux, de una gran amiga nuestra, la profesora Kathy Davidson, que ahora se encuentra aquí en Nueva York, participando en CUNY, en City University of New York, justamente en programas de educación superior. Y naturalmente, como referente está el concepto surgido de la UNESCO sobre sociedades del conocimiento, ¿verdad? Es hacia donde debemos apuntar. En la ponencia previa nos decía Andrés que el problema que tenemos hoy día ya no es de acceso, sino de calidad. Y por consiguiente tenemos estudiantes en la escuela que no están aprendiendo, ahora necesitamos tener estudiantes en el conocimiento. Lo mismo pasa aquí con la educación superior. Vamos hacia una sociedad del conocimiento postindustrial, donde el taylorismo, ¿verdad?, creaba las condiciones del desarrollo académico, empezando por Harvard, porque lo que hizo Charles Eliot, el presidente de Harvard, a final del siglo XIX, fue adaptar el modelo industrial tayloriano para la creación de gerentes en las empresas surgidas del mundo académico. Ahora hay que superar ese modelo de Charles Eliot en Harvard y de Taylor en el mundo industrial por la sociedad del conocimiento. Entonces, esa sociedad del conocimiento implica una transición del modelo industrial a la sociedad de la información y del conocimiento. Por tanto, acceso a la información para todos. Desafíos que tenemos en América Latina: brecha digital, no todo el mundo tiene internet, ancho de banda, el área rural prácticamente inaccesible. Y segundo, brecha cognitiva. Tenemos acceso a la información, pero el proceso intelectual de transición de la información al conocimiento, todavía no desarrollamos esas destrezas a nivel del sistema escolar. Necesitamos crear sociedades en redes y una cultura, que ya se ha dicho aquí, una cultura de la innovación y del conocimiento. La reforma universitaria del siglo XXI en América Latina y el Caribe implicará universalización de la educación, garantizar una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad, y promover para todos oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Mejorar calidad y competitividad de las universidades, innovación educativa, flexibilidad en el diseño y aplicación de los contenidos curriculares, facilidad de financiación para los estudios de educación superior, nuevas formas de organización institucional. En la parte propiamente de contenidos, trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Ya hoy día las especialidades desconectan al profesional del mundo real. Desarrollo de redes de conocimiento, intercambios con universidades, centros de pensamiento, centros de investigación, y sostener esos intercambios, ¿verdad?, a nivel internacional. Incorporación de tecnologías de la información y la comunicación y construir espacios comunes de educación superior e investigación. Para ir terminando, Natasha,
porque sé que quizás nos hemos extendido un poco en el tiempo. Acelero para terminar y darle oportunidad a nuestros colegas. Las nuevas áreas de enseñanza e investigación. La universidad va más allá de derecho, contabilidad, mercadeo y medicina. Hoy hay que ver tecnologías de la información y la comunicación, desarrollo de software, Internet de las cosas, Big Data y analíticas, inteligencia artificial, robótica, genética, nanotecnología, industria aeronáutica y aeroespacial, neurociencia, biotecnología, impresión 3D, drones, economía del hidrógeno, vehículos autónomos, ciudades inteligentes, ciberseguridad y defensa, energías renovables. Bueno, creo que con esto podemos terminar con estas palabras de que nunca antes como en la actualidad les había correspondido a las universidades desempeñar un papel tan relevante y trascendente como el de ser uno de los principales instrumentos de transformación del género humano. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Fernández, y creo que su conclusión fue una excelente introducción para nuestro siguiente panelista. Hablando de nanotecnología, inteligencia artificial, todos los retos a nivel tecnológico, tenemos el placer de conectar con el profesor Chris Dede, investigador senior, Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, co-investigador principal del National AR Institute for Adult Learning and Online Education. Professor Dede. I appreciate the opportunity to share ideas, and I would like to, can you hear me? Okay, good. So I have three sets of ideas that I would like to share with you briefly, and I'm happy to discuss any of them in the conversation that follows. One of them is that universities spend too much time preparing students for the first job in a world in which they will have multiple careers. So people are living longer, people are working longer, the world is very chaotic and turbulent, and the skills one learns for a first job rapidly become obsolete. And yet, universities prepare students as if that were going to be the only job that they would have for the rest of their lives. My daughter, my younger daughter, recently graduated from college in mechanical engineering, but her passion is really to work with marginalized groups across the world, applying principles of engineering to help improve their lives. If she could have declared a passion rather than a major, rather than a discipline or a field, a broad, lifelong goal, that would have led to a much better response from higher education, because to really make a difference in the world with engineering, you need many more skills beyond engineering. So we need to allow students to declare passions and organize our education around those, rather than to declare disciplines or fields that are intrinsically too narrow and that capture only the first job rather than the whole career. Students need to emphasize more, and universities need to emphasize more, skills that span any career: collaboration, communication, innovation. These are skills that are underemphasized, that need more emphasis. So that's the first concept: multiple careers based on a passion rather than narrow skills based on your first job. The second theme I want to share comes out of my work with the National Artificial Intelligence Institute on Adult Learning and Online Education. And in this, we are developing AI-based assistants that will help faculty teaching. So you can imagine a few years from now that I'm surrounded by different kinds of assistants. There's a
laboratory assistant, there's a library assistant, there's a social assistant that helps students meet other students in a large class that might be good learning partners for them. There's a question answering assistant, there's a tutoring assistant. And I can be either upskilled or de-skilled by those assistants. If I don't change what I know and what I do, and artificial intelligence does part of my job, then I'm de-skilled. But if I focus on the kinds of work that I do that a machine cannot do, the human part of the job, then I can upskill. And when I upskill, that is called intelligence augmentation. When a human being and an AI do complementary things that lead to results better than either one can do alone. So our institute is studying how to build these kinds of intelligent assistants for faculty, and how faculty in turn need to change and upskill in order to take full advantage of what's available. But that isn't just faculty jobs. That's about 70% of jobs in the workforce that will start to have AI partners over the next 5 to 7 years, which means that human beings, even if they stay in the same job, will need to upskill. And what this emphasizes is that the role of universities needs to shift from giving people small amounts of education when they're getting started, or when they're changing jobs, or when they're getting a promotion, or when they're changing careers, to instead providing continuous lifelong learning that's based on these human skills that span a wide range of things. The third theme, quickly, is we underemphasize dispositions, and we think just about knowledge and skills. That's what we teach, and that's what we measure largely in higher education. But the pandemic has shown us the importance of dispositions. I know people who have roughly equivalent knowledge and skills, but one was paralyzed by the pandemic, and one was empowered by the pandemic, because the pandemic removed all of the policy and institutional barriers that were holding back innovation. So it wasn't the knowledge and skills that they had, it was the disposition that they have, the ability to use those knowledge and skills. And resilience and tenacity have proven very important knowledge and skills during the pandemic. The ability to innovate, the ability to feel empathy and want to have empathy are other dispositions. And we should be placing more emphasis on these, which span a person's whole life, rather than knowledge and skills that may be rather temporary in a chaotic world. So what I'm suggesting is that there are fundamental aspects of what universities do now that are rapidly going to shift, and that if we're smart, we will think about student-centered approaches that emphasize their passions, that emphasize their partnership with AI and their unique human skills, and that emphasize their dispositions and their ability to thrive no matter what the world is doing around them. Thank you. Thank you so much, Professor Didi. Thank you for this valuable contribution, and here you are, one of the biggest experts in AI integration and education, reminding us that we have to go back to building more resilient, more collaborative students that are able to communicate better, that have great empathy, tenacity, and resilience. So we'll come back to that point, I think, in the end of the conversation. And I would like to invite Tiscar Lara, voy a pasar al español, nuestra amiga de España, Tiscar Lara, que es directora de Transformación Digital del Instituto Cervantes. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, por la atención, por la invitación a Funglode y especialmente por la invitación personal del presidente.
Leonel Fernández, y por convocarnos a todos aquí para debatir sobre este tema del que me siento muy honrada por poder participar. Yo quería ser breve, pero al menos compartir una serie de ideas que no son nuevas, que ya han salido a lo largo de estas 2 mesas, lo cual también me complace porque quiere decir que convergemos, ¿no? y que hay puntos de saturación que están hablándonos de conclusiones importantes que merece la pena que tengamos en cuenta. Quisiera compartir estas ideas bajo este título que he llamado Nuevos desafíos para un mundo convaleciente, ¿no? Porque parece que hemos salido, pero no acabamos de salir, y cuando queremos salir de un trauma del calibre como ha sido la pandemia, pues tenemos ahora por delante nuevas crisis, nuevos contextos inciertos que hacen que todo sea un poco más complicado. Pero sí que considero que de ahí hemos sacado algunas lecciones aprendidas o que merecería la pena que aprendiésemos sobre ellas. Una de esas lecciones o de esas ideas principales es que la ciencia, la tecnología y la innovación se han presentado como respuesta. Cuando ha habido una situación tan crítica y tan calamitosa como la pandemia, todos hemos ido a mirar a la ciencia, a la tecnología y a la innovación por respuestas. Hemos buscado que nos iluminara, que nos pudiera situar, que nos pudiera dar foco y directrices, ¿no? Y nos hemos puesto al servicio de los científicos, ¿no? Como ese faro para poder ayudarnos a transitar. Eso ha sido creo que una lección, no sé si muy aprendida o no, porque todo es susceptible de debilitarse, pero que debiera ser considerada como tal por todos los gobiernos y por todas las políticas públicas. Otra cosa que ha pasado y que también tenemos que tener en cuenta, que en paralelo a esa mirada a la ciencia, a la tecnología, a la innovación como respuesta a nuestras grandes preguntas, nos hemos encontrado también con el riesgo de la desinformación como gran amenaza. El pacto social con la ciencia como pacto de verdad, de certeza, pues está en cuestión, está amenazado. Está amenazado por otras dinámicas, otras corrientes que además se adaptan fácilmente, toman formas, discursos, incluso fórmulas clásicas del racionalismo para desmontar y para hacer sospechar y para debilitar esos pilares científicos. Es algo que no debemos tampoco descuidar, como hemos pasado ese pacto de la modernidad, ¿no? a una situación que nos hace tambalear y que nos exige proteger y construir esa nueva relación, ese nuevo pacto social con la ciudadanía en torno a la ciencia. ¿Qué otras cosas han pasado? Pues que la educación superior es sin duda un valor de inversión para llegar a ese momento de la emergencia, de la búsqueda de respuestas, de mirar hacia la ciencia, la tecnología y la innovación. Para que eso suceda y pueda haber respuestas rápidas, se requiere que haya procesos de inversión serios en educación superior. Si no se cultiva, no se construye ese conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación no son procesos que se puedan dar de manera mágica o al mismo ritmo que la necesidad de respuestas a esas preguntas. Entonces, sin ese valor de inversión, sin ese compromiso serio, la inversión no solo en tiempo, en recursos, en compromiso,
social, pues podemos estar muy perdidos en la siguiente crisis. ¿Qué otras lecturas podemos sacar de todo esto? Pues la idea de la sostenibilidad como un gran concepto de propósito, que tiene que estar como eje vertebrador de todas esas políticas, una visión de sostenibilidad muy amplia, entendida como sostenibilidad económica, también social, medioambiental, sostenibilidad en un sentido muy de gran espectro para que puedan funcionar esas respuestas y esas políticas. Y también deberíamos haber aprendido que el método imprescindible, y también se ha comentado a lo largo de la mañana, es la cooperación, ¿no? Que va incluso un paso más allá de la colaboración, ¿no? Que no hay forma de responder a las grandes preguntas que se nos presentan sin un método estable y comprometido de cooperación, ¿no? La propia vacuna del COVID no habría sido posible sin esa ciencia, esa tecnología, esa innovación, esa inversión en educación superior para llegar a ese punto y esa cooperación. Nadie tenía la respuesta única y hubo que poner a trabajar pues a todos a la vez en una misma dirección. Eso en cuanto a grandes ideas. ¿Qué soluciones o qué podemos hacer desde la educación, desde políticas públicas, educativas? ¿Dónde podemos poner el acento? ¿Dónde podemos acelerar los procesos? Una de esas líneas, y que también es una lección aprendida, es la importancia de las competencias digitales. Las competencias digitales que van más allá de lo meramente instrumental. Nos hemos dado cuenta de las grandes brechas que estaban ahí, que no se habían cerrado, como decía antes Mercedes, no se habían cerrado y se han reabierto, algunas con más distancia. No necesariamente brechas de acceso, pero sí brechas cognitivas, brechas de cómo poder aprovechar esa tecnología desde un punto de vista más empoderado para poder realmente hacer uso de esa sociedad del conocimiento. Brechas tanto en el estudiante como en los profesores, brechas en las familias. Ha habido una respuesta, es verdad que mucha gente ha tenido un curso acelerado precisamente por la urgencia de la pandemia, pero no olvidemos que se ha actuado frente a la emergencia. Queda mucho por consolidar, estamos en otra etapa. Hace 10 años, 15 años, 20 años, cuando hablábamos de estos temas, hablábamos de apocalípticos integrados, de la resistencia, ¿no? De algunos docentes, de la mirada negativa. Creo que ahora no estamos ahí. En cierta manera, todo el mundo comprende que no hay otra fórmula, que tenemos que entrar a comprender y a utilizar la tecnología, y eso ya es un paso importante, pero debemos consolidar esos aprendizajes y trabajarlos de una manera coordinada e integral. Otra idea que quería compartir y que también se ha comentado con otras palabras, pero es la misma idea, la necesidad de diseñar esas políticas educativas, esa educación superior, desde esa visión de formatos ágiles. Formatos ágiles también en un sentido amplio en cuanto al concepto de modularidad, de interdisciplinariedad, ¿no? Tal y como tenemos diseñados los tiempos, los espacios, las materias, los públicos, que ya no son los mismos,
venimos de pensar en la universidad para un público joven que termina una secundaria y que está en un periodo determinado de su vida. Eso ya no va con los tiempos. Hay que pensar en formar para otros públicos con otras necesidades, con necesidad de aplicar los conocimientos muy rápidamente al puesto de trabajo, para el reciclaje, para otro tipo de necesidades que son, que están ahí, que hay que cubrir. Formatos ágiles en cuanto a los modelos presenciales, online, modelos híbridos, que también se han experimentado de una manera un tanto caótica por la propia emergencia y que ahora hay que consolidar y diseñar de una manera efectiva. Y por último, que también se ha comentado, yo de alguna manera estoy haciendo un cierre recogiendo otras ideas, la importancia de poder dar valor y de incorporar de una manera estratégica las capacidades humanas, esta visión del humanismo en este contexto tan tecnológico, las capacidades humanas que son las intrínsecamente más ligadas a lo que la persona puede ofrecer en este contexto de tareas rutinarias, de robotización. Tenemos que comprender que el modelo industrial que ha servido y que ha sido muy útil durante un periodo de nuestra historia está cada vez más obsoleto, que aquello en lo que las máquinas sean mejores que nosotros lo serán, pero que no pueden llegar a otros ámbitos del pensamiento humano y de las capacidades humanas que hemos dejado un poco de lado en el sistema educativo, como es la creatividad, como es la innovación, el pensamiento paralelo, el pensamiento crítico, que son cuestiones que son las que nos demanda esta nueva sociedad y ese nuevo contexto tecnológico para de verdad hacer realidad ese aprendizaje aumentado y esa forma de poder acelerar nuestro desarrollo como sociedad. Simplemente quería terminar con esas ideas y dar las gracias por este magnífico foro y por esta oportunidad de debatir con ustedes. Muchas gracias, Tiscar. Y como has dicho desde el principio, está claro que estamos convergiendo en todos los sentidos. Parece que el tema que de alguna manera han presentado todos los panelistas es, sí, camino hacia el metaverso, pero sí incluyamos el humanismo. Seguimos con nuestro próximo panelista, nuestro invitado desde México y desde Boston a la vez. Como les dije, el panel es muy internacional y con nosotros está el señor Aurelio Nuño Mayer, que era ministro de Educación de México, ahora mismo está en el Weatherhead Center de la Universidad de Harvard. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente, muchas gracias por esta invitación, a todos los compañeros del panel y muchas gracias. Para mí es un honor y un gusto estar acá. Yo quisiera en mi presentación poder plantear 4 temas que me parecen centrales para la educación superior y para la ciencia. Pero antes de hablar de esos 4 temas, quisiera poner rápidamente en contexto su importancia. Y por ello quisiera hablar de un tema que, a pesar de ser fundamental, en muchas ocasiones no hablamos de él, posiblemente porque lo damos por sentado y tal vez porque no reflexionamos con cuidado en él. Y me quiero referir a la importancia fundamental que tiene la educación para el ejercicio de la libertad. Particularmente, si entendemos, como lo ha planteado el profesor Amartya Sen, filósofo, Premio Nobel de Economía, que una de las facetas más importantes de la libertad es que cada persona tenga la capacidad de poder vivir la vida que valore más. Y esto que suena tan sencillo y tan fundamental es muy complejo. Y en mi opinión, para que eso suceda,
al menos tienen que pasar 4 cosas en nuestras sociedades. Tiene que haber 4 elementos en nuestras sociedades. El primero es que todos podamos tener márgenes de acción, esferas de acción individual en las que nadie interfiera con nosotros. Liberalismo clásico, ausencia de interferencia. Pero esto no es suficiente. Como lo han planteado los teóricos del republicanismo, también es fundamental que podamos vivir libres de dominación arbitraria, que no tengamos que depender de la voluntad arbitraria de alguien más, que podamos ser autónomos. Hace un momento se hablaba de la importancia de la autonomía en la educación. Pero a pesar de que estos 2 temas son la piedra central, en mi opinión, del ejercicio de la libertad, no es suficiente. También es muy importante que tengamos opciones para poder decidir qué es lo que queremos en la vida. Opciones económicas, opciones de desarrollo profesional, opciones políticas, opciones en los temas fundamentales de nuestra vida, la religión, la familia. Pero para que esas opciones genuinamente sean oportunidades, es fundamental que tengamos la capacidad de lograrlas. Y evidentemente, si analizamos la educación, es fundamental para cada uno de estos 4 elementos que nos permiten un ejercicio completo, global de la libertad. Es muy obvio la relación de la educación con las capacidades para ejercer opciones. La educación es el eje y el centro del desarrollo y de la formación de las habilidades, de las capacidades humanas y de las habilidades cognitivas y socioemocionales. Pero la educación también es fundamental para que existan más opciones. Hoy sabemos, gracias a un grupo de economistas de la educación, particularmente del profesor Hanushek en la Universidad de Stanford, que la variable más importante para explicar el crecimiento económico en el largo plazo es la calidad de la educación. Y por lo mismo la educación es fuente y generación de opciones. Pero además la educación es también central para poder vivir libre de dominación, poder vivir de manera autónoma. Como lo ha dicho el propio profesor Sen, si algo ha sido fundamental en la lucha por la igualdad, la libertad y la autonomía de las mujeres ha sido la educación. Poder vivir de una manera libre de dominación. Y sabemos también que la educación cívica es fundamental para la participación política, para poder cuidar esas esferas de acción individual que son tan importantes. Si a algo le temen las dictaduras, es precisamente a esa educación crítica y esa educación cívica. Lo acabamos de ver. La primera medida que tomó el gobierno de China en Hong Kong, después de las protestas de los estudiantes, protestas conectadas con la libertad, fue cancelar todos los programas de lo que en inglés se conoce como liberal arts. Programas que están conectados con el pensamiento crítico y que están conectados con el ejercicio de la libertad y del civismo. Dicho esto, y con esto quiero poner mi primera lámina, no sé si estará acá, perdón, le regreso acá. Dicho esto, quiero hablar del primer tema y lo pongo en este contexto. Y tiene que ver con el acceso a la educación superior, en América Latina, pero en todo el mundo. Y es la desigualdad que existe en este acceso. Si bien hemos mejorado mucho, la desigualdad, lo cual se convierte en una desigualdad no solamente social o una desigualdad económica, sino es una desigualdad en el ejercicio de la libertad, en mi opinión. Y lo podemos ver aquí. Esta gráfica que están viendo es sobre México, pero es muy similar en el resto de América Latina y verán que también es muy similar en el mundo desarrollado. Es el nivel de acceso a la educación por niveles de ingreso, por deciles. Los grupos de mayores ingresos, el decil más alto, el 100% de los jóvenes asisten a la universidad. Cobertura completa. Sin embargo, los deciles más pobres, el decil más pobre, las familias más pobres, únicamente el 13% asiste a la universidad. Es una gráfica tremenda en términos de desigualdad y del ejercicio de la libertad. No todos son malas noticias. La gráfica de al lado muestra cómo esto ha evolucionado en el tiempo y cómo ha mejorado mucho. Hace 30 años nadie de los estudiantes del decil más pobre asistía a la universidad. Hoy es el 13%.
uno de los deciles intermedios donde tienen un ingreso de $2,500 al año, es un ingreso muy bajo. Hace 30 años solo el 20% iba a la universidad, hoy más del 60% va a la universidad. Se ha triplicado, como lo decía el presidente Fernández hace un momento. Pero es dramático lo que estamos viendo y el reto en términos de desigualdad y particularmente, reitero, lo que esto implica para el ejercicio de la libertad. Esta gráfica que ven aquí, para que vean que es un problema no solo de la región y no solo de América Latina, es el ingreso también a la universidad por niveles de ingreso económico en Francia y en Estados Unidos. Y como pueden ver, es exactamente la misma tendencia que en México, claro, y que en América Latina. El problema es menos dramático. Los jóvenes de las familias más pobres de Francia y Estados Unidos, el 30% asiste a la universidad, es el doble de lo que pasa en América Latina, pero la tendencia de la desigualdad es exactamente la misma. Los jóvenes de las familias más ricas, todos van a la universidad y únicamente aquí una minoría, el 30%, asiste a la universidad. Y este problema obviamente está conectado con problemas de cobertura, con problemas de costo, con obviamente desafíos económicos centrales, pero está particularmente conectado con un tema del que hablamos poco, o que se conecta poco con este tema, y que tiene que ver con la calidad de la educación en los niveles previos, que se habló en el panel anterior. Y les quiero enseñar estos datos que me parecen también dramáticos, porque muestran, de alguna manera, el estado en el que está la educación básica en nuestra región, pero en todo el mundo también. En el promedio de los países de la OCDE, es decir, las democracias más ricas del mundo, únicamente, esto es de acuerdo a la prueba PISA, es la prueba PISA de la OCDE de 2019, es decir, es previo a la pandemia. Únicamente, en promedio, el 8.7% de los jóvenes de 15 años de los países de la OCDE, es decir, las democracias más ricas del mundo, solo 8.7% es capaz de distinguir entre un hecho y una opinión. Y únicamente el 9% es capaz de utilizar una regla de 3 para resolver un problema cotidiano. En América Latina es dramático, como pueden ver las cifras que están ahí. Es alrededor de 1% de los estudiantes que a los 15 años son capaces de hacer eso. Esto es dramático. Y esto conecta, me parece que de una manera fundamental, la importancia de la reforma educativa a nivel básico con la educación superior. Y lo conecta particularmente porque además hoy vivimos, como se ha platicado aquí, lo han expuesto los panelistas anteriores, en un momento fundamental en donde se combina un cambio tecnológico muy profundo con una globalización muy profunda. Y la combinación de estos dos elementos, los cambios tecnológicos siempre han demandado mayores conocimientos y mayores habilidades. Lo demandó la revolución industrial y hoy lo está demandando el cambio tecnológico que vivimos. Y quiero que vean esta gráfica. Esta gráfica es del profesor Dani Rodrik, que sé que estuvo también aquí en estos foros. Y lo que muestra esta gráfica es que como consecuencia del cambio tecnológico y de la globalización, el cambio que ha habido, y esto solamente en el sector industrial, en términos de los conocimientos y habilidades que se requieren en los empleos. Y lo veíamos en el panel anterior. Esta gráfica azul que ven aquí, que cae como resbaladilla, que cae como una cascada, es la caída en los empleos que requieren pocas habilidades y pocos conocimientos. Es dramático cómo se ha transformado el sector industrial. Esto es una base de datos del profesor Dani Rodrik de muchos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. La siguiente gráfica, que se empieza a ver una caída a partir del 2008, tiene que ver con los empleos que requieren habilidades medias. Y la que no cambia, la que se mantiene estable e incluso creciendo, es la gráfica de los empleos que requieren altos conocimientos y altas habilidades. Y lo que no nos dice la gráfica aquí del profesor Rodrik, porque no era el objetivo, es que no solamente los empleos que demandan altas habilidades y conocimientos se sostienen, sino que hay una demanda que no puede ser cubierta por la educación, particularmente por el fenómeno de la baja calidad educativa que tenemos. Es lo que dos economistas de la Universidad de Harvard
Goldin y Katz han llamado la carrera de la tecnología y de la educación, y que desde hace más de 30 años esa carrera, la tecnología la está ganando y está desfasándose respecto a la educación. Y aquí, como lo presentó también el presidente Fernández, nada más como muestra de ello, les pongo algunos de los empleos más demandados según LinkedIn en México, pero que esto es en todo el mundo. Todos, como pueden ver, son empleos que están relacionados con el cambio tecnológico. Empleos que requieren de conocimientos y habilidades muy profundos que hoy no están dando nuestros sistemas educativos, pero que además requieren de una capacitación de última milla, porque no solamente requieren de muchas habilidades y conocimientos, sino que se mueve a tal velocidad la tecnología que muchos de estos temas se están renovando permanentemente. Por ejemplo, la vida de anaquel de un curso de ciberseguridad es de 1 año. Y ese dinamismo les cuesta mucho trabajo a las universidades organizadas de manera tradicional. Quiero concluir simplemente poniendo 3 ideas claves. Primero, que la reforma de la educación básica es también un problema de la educación superior y concierne a la educación superior involucrarse más en reformas, lo podemos platicar, que políticamente son muy complejas. Y es una de las principales razones de por qué avanzamos tan poco en la calidad de la educación básica. Segundo, la importancia de la digitalización. Por primera vez tenemos la oportunidad en la educación, de manera masiva, de poder reducir costos en las universidades, aumentando la calidad. Y tercero, la importancia de que las universidades empiecen a trabajar de manera colectiva. Lo decía el presidente Fernández. Por ejemplo, el acceso para todas las bases de datos, imposibles para muchas universidades. Las bibliotecas, ¿quién puede seguir el paso de la cantidad de libros que se publican en todo el mundo a diario? Imposible. Sin embargo, consorcios de universidades con bibliotecas digitalizadas pueden generar soluciones gigantescas que son imposibles para universidades aisladas y fuera de la vida digital. Simplemente quiero decir que si no abordamos estos temas con la seriedad que requiere, no solamente estaremos enfrentando un problema de desigualdad, sino estaremos enfrentando uno de los mayores retos para la libertad en el siglo XXI. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Aurelio, y muchas gracias por introducir los temas de la libertad y de lo que es la democracia, la economía, el desarrollo de las sociedades y la conexión con la educación inicial, con la educación primaria. Unos elementos nuevos recalcados para el debate que vamos a tener al final. Invitamos ahora a María Valesca Álvarez, presidenta ejecutiva del NAP del Caribe y presidenta de EDUCA, quien se va a conectar desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias. Bueno, yo quiero iniciar primero felicitando y agradeciendo la oportunidad de poder compartir el espacio, sobre todo haciendo énfasis en este diálogo que además incluye múltiples sectores y de múltiples países. Y bien el presidente Fernández ha sido siempre un abanderado de que cuando hablamos de estos temas no podemos obviar que vivimos en una aldea global y donde cualquier solución o elementos que sirvan para cualquier debate deben considerar que nos encontramos en un mundo hoy hiperconectado, que además responder a los profundos desafíos que tienen sobre todo nuestros sistemas educativos requieren definitivamente de un esfuerzo conjunto y de la voluntad y de la participación de múltiples sectores, que es el espacio que hoy el presidente Fernández, su equipo y la Fundación pues nos ofrece a través de este diálogo. Así que muchísimas gracias y nuevamente muchas felicitaciones por esa visión, siempre un poco más allá de la curva. Yo quisiera tal vez iniciar haciéndonos una pregunta. ¿Para qué estamos educando? Y yo coincido de manera importante con muchos de los planteamientos que han hecho quienes me han antecedido en la palabra y creo que es importante incluir en esta conversación el rol y sobre todo el desarrollo de alianzas público-privadas
que van no solamente pensando en aquellas entidades que forman parte del sector público y de las del privado, sino la necesidad de generar las conexiones adecuadas entre la academia y el sector empleador. Porque al final estamos educando para generarle a las personas que conviven en una sociedad una oportunidad. El tema de la empleabilidad es algo que no podemos desconocer en una conversación en la cual abordamos los retos, los desafíos y las oportunidades que tienen los sistemas de educación superior. Coincido plenamente con el señor Aurelio en que en esta conversación hay tres patas relevantes. La primera, la educación preuniversitaria, que tiene que mirarse con esos niveles de atención de calidad, que ciertamente son los que van a generar la zapata para los profesionales del futuro. La segunda pata es esta conversación sobre una educación superior, no solamente que esté a tono con las demandas del mercado actual, sino definitivamente con calidad. Y una tercera, que es precisamente ese sector privado y ese sector público que recibe el talento humano que estamos preparando en la academia y que tiene que ser parte de esta conversación, porque ¿para qué estamos educando? Y creo que es una pregunta que, si bien puede tener múltiples respuestas, yo quisiera tal vez plantear la necesidad de repensar los modelos educativos. Repensarlos en el sentido de que si nosotros observamos cómo en todas las áreas se han procesado cambios verdaderamente notables en la evolución y en la incorporación de las tecnologías, y pensemos por un momento en la energía de nuestros ancestros y cómo hoy nos iluminamos, nos calentamos, cómo nos transportamos, cómo construimos, cómo realizamos cambios. Absolutamente todas las industrias se han visto impactadas en los últimos años y en todos los niveles, tanto del sector público como privado, se han integrado procesos de transformaciones digitales verdaderamente robustos. Sin embargo, en la educación parece que el tiempo se detuvo, al punto que si vemos lo que ha dicho, por ejemplo, el economista, profesor de Columbia University, considerado una de las mentes más brillantes en la educación, que es Javier Zavala Martín, lamentablemente, cuando miramos lo que ha ocurrido en nuestras aulas, tanto del sistema preuniversitario como del sistema de educación superior, el aula de hoy sigue siendo el aula de hace 100 años. Sin embargo, las industrias que reciben el talento humano que salen de esas aulas son industrias totalmente transformadas. Entonces, yo creo que repensar el modelo educativo, tanto a nivel preuniversitario como a nivel de educación superior, es una tarea que ya no podemos postergar. A esto, además, hay que pensar en qué realmente está demandando el talento humano que necesitan las industrias, las entidades del sector público, las entidades del sector privado. Cuando nosotros miramos los indicadores, vemos altísimos niveles de desempleabilidad, pero también observamos cómo hay un grupo de competencias, disciplinas, que las empresas y las instituciones de hoy en día no están encontrando en el mercado. Ha habido una desconexión en algún momento entre lo que es la demanda y la oferta de ese talento humano. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos una gran oportunidad de generar esa conexión, pero sobre todo de empezar incluso a cerrar las brechas que hay entre las propias carreras del sistema de educación superior. El presidente Fernández y varios de los otros que nos han antecedido listaban efectivamente grandes carreras, materias y tendencias que hoy en día son requeridas. Pero pensemos por un momento que hoy el doctor que necesitamos o las habilidades que tiene que tener hoy un doctor no son las mismas habilidades que se tenían que tener hace unos 20, 30 años. Las habilidades de un abogado hoy en día y lo que está llamado a entender también un abogado hoy en día no son las mismas habilidades y las mismas competencias que se requerían hace 20, 30 años. La realidad es que ese repensar no es solamente integrar
a la oferta académica, todas estas carreras vinculadas con las megatendencias tecnológicas, sino que hay también que reformular las carreras que tradicionalmente se han venido sosteniendo en el tiempo, porque las demandas y las competencias que hoy en día estamos requiriendo como empleadores son muy diferentes. Hemos observado cómo en los últimos años en el sector privado, las áreas sociales, de ciencias, de carreras administrativas, no necesariamente entienden en el nivel de profundidad todo lo que ha sido la evolución de la transformación digital. Pero asimismo observamos cómo aquellas carreras vinculadas a STEM, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, no necesariamente comprenden la importancia de que estos desarrollos vayan a la par con la rentabilidad y los modelos de negocios de las empresas y la sostenibilidad de las mismas. Entonces se ha visto la necesidad incluso de contratar lo que llamamos traductores, aquellas que conecten las áreas de ingeniería con las áreas administrativas y sociales. Entonces, por eso insistir en que ese repensamiento no es solamente la integración de carreras técnicas o que vayan de la mano con estas nuevas tendencias que la evolución digital nos ha traído, sino la necesidad de repensar incluso todas las demás áreas en la forma en cómo estamos formando precisamente a ese talento humano. El otro tema que no quiero dejar de mencionar en esta conversación es que ya no estamos contratando títulos, estamos contratando como empleadores, estamos contratando certificaciones, estamos contratando competencias tanto duras como blandas, y bien lo mencionaba el señor Chris. Tenemos que generar un talento humano que tenga la oportunidad de desarrollarse, de evolucionar, de transformarse, porque incluso dentro de una misma empresa, cuando nosotros vemos a ese profesional que necesariamente entra a un área, las empresas hoy estamos llamadas a transformar muchas veces nuestros procesos de negocios en pocos años. Y todo ese talento humano tiene que tener la capacidad de transformarse con la empresa, de ser resiliente ante los retos que hoy nos encontramos. Necesitamos preparar un talento humano que sea resiliente, porque acabamos de vivir un proceso de pandemia. Y yo creo que si algo ha puesto en evidencia es que estamos expuestos a cambios que no podemos predecir. Y la única forma de poder responder ante esos retos que la humanidad nos depara es precisamente a través de un talento humano que tenga la capacidad de reaccionar, que tenga la capacidad de transformarse, que tenga la capacidad de ser resiliente ante cambios no previstos. Y finalmente, un tema que, aunque se ha planteado, y que yo quisiera tal vez plantearlo de una forma un poco más profunda, es el tema de género. Para mí el tema de género no es una idea romántica. O sea, cuando nosotros miramos el impacto que puede tener en nuestras sociedades, cerrar las brechas, se representa en el cierre de una brecha económica que podría incluso aumentar el Producto Interno Mundial de 28 billones hasta el año 2025. Y para mí el tema de género, cuando sobre todo miramos los países en vías de desarrollo, donde un porcentaje muy alto de las casas de familia son lideradas o sus principales proveedores son precisamente mujeres, el tema de género es un tema que impacta directamente lo que son las brechas sociales y las brechas económicas. Y ahí, desde el punto de vista de educación, tenemos retos realmente importantes para desmontar estereotipos que tradicionalmente hemos venido sosteniendo. Hablando de las carreras precisamente de transformación digital, de STEMs, donde no hemos visibilizado necesariamente la participación de la mujer y donde no necesariamente hemos comprendido o integrado la necesidad no solamente de dotar de carreras y de oportunidades, sino precisamente de atacar la cultura a través del empoderamiento de las familias, del empoderamiento de la comunidad como tal, entendiendo que el tema de género, lejos de ser un tema romántico, lejos de ser un tema de las mujeres, es un tema precisamente de impacto social y económico para toda la humanidad. Así que no quiero extenderme demasiado porque creo que la fase tal vez más interesante es la parte de conversación y debate, pero sí quisiera
plantear como mi aporte de 2 centavos en esta conversación, la necesidad de que abordar los retos y los desafíos que hoy en día tenemos desde el punto de vista de educación son retos que no se pueden abordar solo desde la academia. Son retos que necesariamente tienen que abordarse en su conjunto como sociedad, donde todos somos corresponsables de esto y donde el diálogo y la alianza que se pueda generar entre la academia y los empleadores va a ser realmente significativo en qué cambios podamos lograr. Porque al final del día eso es un tema de demanda y oferta y por alguna razón en el camino hubo alguna desconexión que en este momento es necesario no solo rescatar, sino reconstruir en la forma en que esos diálogos y esos puentes se crean entre lo que son el sector empleador y la academia. Y finalmente, como decía, la necesidad de repensar ese modelo educativo y no nada más visto desde la educación superior, sino visto desde lo que es el sistema preuniversitario, el sistema de educación superior, entendiendo que lo que hoy estamos viviendo es muy diferente a lo que vivimos hace cientos de años, como bien decía el presidente Fernández, cuando se originaron las universidades. La realidad es que estamos en otro momento, con otros retos y otros desafíos, y tenemos que acelerar y adelantar ese tiempo que en algún momento se detuvo. Muchísimas gracias. Y obviamente estamos convergiendo de nuevo, otra vez resaltando la importancia de la resiliencia y el humanismo en lo que es la formación en la academia para los empleadores del futuro. Como estamos agotando casi el tiempo y casi llega la hora del almuerzo, voy a hacer una última ronda de preguntas para que por favor cada uno me diga brevemente respuesta a 2 preguntas. La primera, desde la pandemia, ¿cómo estamos saliendo? ¿Qué hemos aprendido? Sé que es un tema grande, algunos de ustedes han hablado de esto, pero en una frase, ¿no? Pandemia ha sido una crisis, ha sido un reto para todos a nivel individual, social, educativo. Aprendizajes y reformas. Otra pregunta donde me voy a poner un poco atrevida. Si usted fuera presidente de una universidad, ministro de educación, presidente de un país, ¿cuáles serían sus prioridades en cuanto a la reforma y a la mejora de la educación superior, ciencia, innovación y tecnología? Son temas grandes, por favor, solo 1 o 2 frases para cada pregunta. Empezamos con el presidente Fernández, que se lo puse muy difícil. Muy difícil. Impacto de la pandemia. Primero, una crisis existencial para toda la humanidad, no cabe dudas. Una crisis de múltiples dimensiones. No solamente fue sanitaria, también económica, también social y política. Obviamente de la crisis salen oportunidades. Y yo creo que la gran oportunidad que surgió de la pandemia del COVID-19 es la aceleración tecnológica, mayor capacidad comunicacional por la vía digital. Y pienso que esa es la gran lección que sacamos de que, digamos, una crisis también genera las posibilidades de poder transformar lo que en tiempos normales no nos atrevíamos a hacer. Universidades, bueno, no tenían campus virtuales. La pandemia obligó al sistema educativo general a tener campus virtual. Creo que esa ha sido la gran lección de cómo puedo convertir una crisis en un proceso de acelerar un proceso de cambio que estaba y que no lo asumíamos. En cuanto a educación superior, yo pienso, como decía María Gualesca y como estamos de acuerdo todos, es el sistema educativo en general lo que está en crisis. Pero del mismo debate que hemos tenido aquí, nos damos cuenta que van surgiendo nuevos paradigmas para enfrentar esta crisis. O sea, no estamos huérfanos de soluciones, y esa es la parte positiva. Lo que vemos es que el sistema educativo y el sistema universitario en general ha sido organizado atendiendo a la división social del trabajo que existe en el mundo laboral. Y por consiguiente lo que tenemos son especialistas de áreas
pero esos especialistas ya ni siquiera se corresponden con la transformación del mundo actual. Lo doy con un ejemplo. En el caso de la medicina, ¿de qué hablamos hoy? Cuando alguien va a estudiar medicina en una universidad, ya no es medicina. Hoy se habla de ingeniería biomédica, ciencias de la vida, es otra cosa. El especialista es aquel que alguien le preguntaba, bueno, ¿y qué tú eres? Otorrinolaringólogo. ¿Y qué estudia eso? Bueno, eso estudia nariz, garganta y oídos. Y de esas tres, ¿en qué tú te especializas? Yo me especializo en nariz, y en la nariz en la ventana derecha. Es el especialista que sabe solo de una cosa, ni siquiera el cuerpo humano completo. Hoy que tenemos el mundo interdisciplinario, multidisciplinario, ¿verdad? No solamente se forma para el empleo, se forma para la vida. Y yo creo que ahí es que estamos. Y lo que se ha dicho aquí que rescato, las escuelas, las universidades existen, ahora necesitamos pasar al espacio del conocimiento, que es de lo que carecemos. Muchas gracias, Presidente Fernández. Professor Didi, are you there? The pandemic is a terrible human tragedy, but it is also the best opportunity for educational transformation that I've seen in my lifetime, because the dead hand of the past and the compliance mentality of the present have been disrupted. I co-host a series called Silver Lining for Learning that now has more than 120 episodes of educational innovation the pandemic enabled, many of them in global South countries. So I encourage you to take a look at that. And hopefully we can keep the good things that we've learned during the pandemic, even after it's gone. So the second question, Professor Didi, was if you were a president of a country or a minister of education or the president of your university, what would be your priorities to revolutionize the university and the higher education system? My priority would be to admit more students from the bottom fifth of socioeconomic status and to be the best university in my country at having those students move up several rungs to third top economic status. How much social mobility and economic mobility is my university creating? That would be my priority. Thank you so much, Professor Didi. Y vamos a invitar a Tiscar Lara. Sí, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué hemos aprendido? Yo soy muy optimista. Creo que hemos desaprendido algunas cosas, ¿no? Parecía aquello de vamos a salir mejores, nos hemos dado cuenta de tantas cosas, ¿no? El discurso que había global en todos los sentidos, incluso lo importante que es tener espacios verdes cerca. De repente mirábamos el mundo y descubríamos cosas que teníamos muy cerca y que no habíamos pensado antes, la solidaridad, muchas cosas, unos sentimientos, ¿no? De exaltación de lo humano, y me da la sensación que enseguida, en cuanto hemos podido, hemos vuelto a rutinas anteriores por una cuestión de inercia. En cuanto a la educación, ha sido, creo que bastante traumático también para mucha gente, ese acercamiento a la tecnología, traumático, un poco caótico para muchos profesores que se han sentido desbordados, que se han sentido solos, niños que han estado en casa encerrados, padres que no sabían muy bien cómo gestionar, en fin, ha tenido también sus roces. ¿Qué podemos hacer o cuál sería mi prioridad? Poder fomentar y tolerar espacios de innovación. O sea, si tuviera, ¿no? Capacidad de gobierno, de alguna manera, de la cosa común, buscaría esas maneras y esos agentes activos para
para fomentar, tolerar y soportar, que también ha sido una oportunidad un poco perdida en ciertos casos en la pandemia, porque era un momento fantástico para poder tomarlo también como laboratorio, como simulacro, ¿no?, de muchas cosas, y en cierta forma, o al menos así lo hemos vivido en España, lo hemos debatido mucho en muchos foros similares, se ha querido disciplinar, ¿no?, como ordenar demasiado y someter y copiar el modelo, ¿no?, incluso clases con el mismo horario, ¿no?, querer copiar. Pues si de esta hora a esta hora era esta clase, pues vamos a hacer lo mismo, pero con la pantalla delante, ¿no? Y no era esa la idea, pero bueno, en fin. Entonces es el momento de hacer reflexión, de que la inercia no nos coma, no nos lleve la aceleración a volver a viejas rutinas, parar, pensar qué es lo bueno que hemos podido aprender, consolidarlo, para pasar de esa emergencia y ese caos a algo mucho más, más aprendido con H de verdad. Muchas gracias, Tiscar. Aurelio, ¿cómo hemos salido de la pandemia y qué debería hacer el ministro o el presidente de inmediato para la educación superior? Bueno, primero, la pandemia ha sido una crisis brutal. Y en la educación los daños son muy severos, digamos, de dimensiones muy profundas. Todavía no alcanzamos a saber con toda profundidad la magnitud del daño, lo empezamos a ver, pero es muy grande. Y creo que eso nos lleva a dos lecciones. La primera es lo importante de lo más básico, que en muchas ocasiones se perdió en esta pandemia y que hay que revalorar. Y regreso a lo básico de la esencia de la calidad de la educación, la importancia que tienen los maestros y los docentes, que ahora vivimos su ausencia y se pudo entender mejor la importancia que tienen para los niños, para los jóvenes y para la sociedad. Pero también, como se ha dicho aquí, creo que permitió de golpe, de manera muy abrupta y muy ruda, pero demostrar que la digitalización y que el cambio tecnológico por primera vez está permitiendo hacer un cambio de una profundidad gigantesca en la educación, que no había sucedido antes, ¿no? Y que parte de lo que se sentía que la educación estaba muy rezagada respecto a cómo han evolucionado otras actividades, pues tenía que ver con que los cambios industriales era muy difícil reflejarlos en la educación, pero los cambios de la economía digital y de la inteligencia artificial tendrán un mayor impacto y creo que ahí hay una oportunidad muy grande. Respecto a qué hacer, yo creo que lo primero, y quiero insistir en ello, es la conexión que existe de todo el sistema educativo y que de repente verlo de manera aislada creo que es un error. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer pensando en la educación superior es la reforma de la educación básica. Y creo que ahí hay dos temas básicos: educación inicial, temprana, educación de 0 a 3 años, y calidad de los docentes en primaria. En términos ya de la educación superior, me parece que hay 3 retos fundamentales, los decía un poco hace un momento: digitalización con calidad, con todo lo que eso abre de oportunidad para la educación superior; cooperación entre universidades. Creo que estamos ya en un momento en donde son muy pocas las universidades que por sí mismas pueden responder a este reto y tenemos que innovar en cómo se generan consorcios entre universidades, cómo se genera cooperación dentro de un mismo país, pero con la inmensa ventaja de que lo podemos hacer con regiones. En América Latina tenemos un gran potencial, pero además que vaya de la mano con asociaciones, con universidades en todo el mundo. Creo que ahí hay un campo gigantesco de oportunidad extraordinaria. Y finalmente, cómo también las universidades se vinculan mejor al mercado laboral y cómo aprenden a trabajar con instituciones intermedias que han surgido, organizaciones de la sociedad civil, empresas que están mucho mejor conectadas al mundo laboral y que tienen una capacidad y una gran flexibilidad para poder tomar todos los temas que vienen del cambio tecnológico, todos los cursos de los que hablábamos. Creo que lo pueden hacer con mayor eficiencia que las universidades, pero la esencia
es la sinergia que puedan generar estas nuevas universidades digitalizadas, trabajando en común con otras, pero también con estos otros grupos emergentes de la sociedad, tanto de la sociedad civil como del mundo empresarial, conectándolo, por supuesto, con la calidad en la educación básica. Muchas gracias, Aurelio. María Valesca, ¿estás allí? Sí, muchísimas gracias. Estoy cerrando la brecha de género ahora mismo, dejándote las últimas palabras para el cierre del panel. Gracias, Natacha. Pues yo creo que hemos aprendido que la capacidad de innovación y de resiliencia que tiene el ser humano y puesto esto en manifiesto, la necesidad de conservarlo. Y yo creo que uno de los retos que hoy en día tenemos es que muchas entidades de educación superior o de educación preuniversitaria, como han mencionado muchos de nuestros colegas, tuvieron la necesidad de transformarse digitalmente, pero no solamente de transformarse digitalmente, sino de tener que ajustar la cultura organizacional de esas entidades y la cultura de sus usuarios. El reto en este momento es no perder ese impulso, es no perder esos adelantos acelerados que tuvieron que hacerse en cuestión de meses y que ahora cada vez que regresamos mucho más a la presencialidad y a la normalidad de lo que era la prepandemia, que debemos de asegurarnos de que no perdamos esa capacidad de innovación que fue necesario implantar tanto para las entidades de educación del sistema preuniversitario, pero también de educación superior. Creo que además hemos aprendido la importancia de la integración de las familias en los procesos educativos. Si algo bueno ha dejado la pandemia, es el empoderamiento de las propias comunidades, es el empoderamiento de las familias, es el empoderamiento de padres y tutores en los procesos educativos. Y si bien comparto, como decía el señor Aurelio, educación probablemente fue el sector más afectado y más golpeado por la pandemia, no solamente por sus efectos económicos, sino por el impacto emocional, social y en los aprendizajes de lo que representaron estos 2 años de pandemia para todos los estudiantes del sector educativo. Pero de la misma manera, si bien fue el sector más golpeado, también fue el sector que más cohesionó gente a su alrededor, precisamente para mitigar ese impacto. Entonces, esa integración de las comunidades, de las familias, es algo que se había perdido y que la pandemia ha rescatado. Y que nosotros ahora tenemos el reto de ver cómo se generan los mecanismos para mantener esa integración y ese empoderamiento. Si respondiendo a la segunda pregunta, empezaría con un depende, porque creo que la respuesta a esa pregunta va a ser si es el presidente de un país desarrollado o el presidente de un país en vías de desarrollo. La respuesta creo que es diferente para el que dirige una universidad de las que hoy en día han alcanzado ciertos niveles de excelencia versus los que todavía tienen definitivamente retos importantes, no solamente en evolución, sino en alcanzar los índices de calidad que hoy en día necesitamos desde el punto de vista de la formación de talento humano. Voy a responder esta pregunta situándome en el contexto de los países en vías de desarrollo. Y bajo ese contexto, yo creo que un elemento importantísimo es atender las políticas públicas que realmente permitan la profesionalización de los docentes, que realmente nos generen un ordenamiento jurídico que garantice la formación adecuada de los docentes, porque en efecto ellos son los que van a impactar todos los estudiantes, tanto del sistema preuniversitario como del sistema de educación superior. Yo creo que implicaría definitivamente políticas públicas que nos permitan generar, fomentar una cultura de exigir calidad. ¿Cómo logramos como país, como sociedad, como instituciones, generar una obsesión por la educación de calidad en todos los niveles donde tengamos la posibilidad de impactar? Y para ello estoy plenamente convencida que se necesitan crear y fortalecer las alianzas público-privadas que realmente permitan una conexión genuina entre lo que hoy en día es la academia, el sector empleador, y así poder en realidad desarrollar y fortalecer ese talento humano
que es el que hoy en día necesitamos. Y eso me lleva a la forma en la que inicié esta conversación. Yo creo que en el centro de cualquier conversación de alguien que tenga la posibilidad de influir es para qué estamos educando. Muchas gracias, María Valesca. Muchas gracias a todos los panelistas.